Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encontrará en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, nosotros sabemos que el ayunar es abstenerse de alimentos. Ese es el ayuno que nosotros hoy día practicamos. También sabemos que más de alguna vez nosotros en nuestra vida cristiana hemos practicado el ayuno. A lo mejor no de la forma o con la convicción que debe de ser, ¿cierto? Porque muchas veces ayunamos para pedirle cosas al Señor y eso no tiene que ser así, sino que nosotros tenemos que ayunar, ¿cierto? En el sentido de poder tener una mayor comunión con el Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. El ayuno es una práctica muy antigua, queridos hermanos, y también nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empezó su ministerio, antes de comenzar, Él se apartó a ayunar 40 días en el desierto. Que el Señor nos ayude. Entonces dice la palabra que vino, ¿cierto?, Satanás a tentarle y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿cierto?, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Y Jesús le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahora, el motivo de nuestro ayuno, queridos hermanos y hermanas, debe ser en el sentido de acercarnos más a Dios. Dios siempre está disponible para nosotros, pero nosotros constantemente nos alejamos del Señor. Tal vez el ayunar también demuestra, ¿cierto?, el amor y la obediencia y la sumisión que nosotros tenemos hacia Él, por amor a todo lo que Él ha hecho. El Señor nos ayude. Queridos hermanos, es necesario que también en este tiempo podamos ayunar. Tal vez es lo que menos hacemos. Tal vez en nuestro servir al Señor, ¿cierto?, lo acomodamos a nuestra manera y dejamos esta práctica tan importante que la iglesia, ¿cierto?, hacía constantemente. El Señor nos ayude. Pero como dice la palabra, bueno es que nos volvamos a las sendas antiguas y poder retomar esta práctica tan importante para la iglesia. Que Dios nos ayude. Ahora, en el libro de Isaías, la palabra del Señor nos muestra cuál es el verdadero ayuno que a Dios le agrada. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El Señor nos ayude. El sentido, el verdadero ayuno que el Señor, ¿cierto?, nos pide a nosotros, tomando este texto tan hermoso de la palabra del Señor, ¿cierto?, es que nosotros debemos, hermanos queridos, ayunar y hacer un trabajo, ¿cierto?, y actos de justicia hacia los demás. El Señor nos ayude en un mundo tan injusto, con tantas cosas, ¿cierto?, que dañan al hombre y a la mujer. Vemos que la justicia en la parte penal, legal del mundo es una justicia injusta.
porque muchos de los que no cometen crímenes, ¿cierto?, son acusados y son llevados a los tribunales. Muchos son condenados injustamente. Que Dios tenga misericordia y nos aumente la fe. Pero lo que hemos leído en la palabra del Señor en el libro de Isaías nos dice, cierto, que podamos hacer actos de justicia. Ese es un ayuno que a Dios le agrada, queridos hermanos y queridas hermanas. Y también un acto, cierto, de ayuno que a Dios le agrada es que nosotros podamos, cierto, tener cuidado y amor por los demás. El Señor nos ayude. Muchas veces, queridos hermanos, lamentablemente nosotros nos preocupamos solo de nosotros, de las cosas que nos faltan, las cosas que nos duelen, las cosas que sentimos. Pero si nosotros miramos a nuestro alrededor, podemos ver que hay gente que sufre más que nosotros, que tiene más necesidades que nosotros. Que Dios nos ayude. Entonces, un verdadero ayuno es que ya no miremos por nosotros, sino que podamos mirar por la gente que realmente necesita mucho más que nosotros. Hacer justicia, hacer misericordia. Que Dios nos aumente la fe, que Dios nos aumente la confianza. Jesús también en el Sermón del Monte, ¿cierto?, dando las enseñanzas que los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios deben de hacer. También nos habla acerca del ayuno, dando a entender que el ayuno también tenemos que practicarlo, queridos hermanos. Dice en el libro de Mateo capítulo 6, dice en versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué Jesús dice estas palabras, hermanos queridos y hermanas queridas? Porque en los tiempos donde Jesús estuvo aquí en la tierra, los fariseos, los escribas, los ancianos, ¿cierto?, la gente que tenían que ser los guías espirituales del pueblo del Señor, practicaban el ayuno de una mala manera. Practicaban el ayuno para mostrar a los demás que eran personas, ¿cierto?, muy santas, que eran personas muy justas, que eran personas muy buenas, que eran personas que tenían mucha comunión con Dios. Entonces cuando ellos ayunaban, les gustaba mostrarse a la gente, decirle, yo ayuno por esto. Tal vez su rostro se había demacrado, desarreglado, para que todos vieran, ese hombre, esa mujer está ayunando. Que el Señor nos ayude. Pero cuando Jesús nos dice, ¿cierto?, que nosotros cuando ayunemos, ¿cierto?, debemos, ¿cierto?, lavar nuestra cara, lavar nuestro rostro, ¿cierto?, que nadie, ¿cierto?, sospeche siquiera que estamos ayunando. No tenemos para qué declararle a la iglesia, a los hermanos, hermanos, yo estoy ayunando, hermana, yo estoy ayunando. No, hermanos. Eso no le agrada al Señor. Dice que, ¿cierto?, cuando nosotros ayunemos, lavemos nuestra cara, unjamos nuestra cabeza, ¿cierto?, para que nuestro Padre, ¿cierto?, que está en lo secreto, Él se agrade de este trabajo. Dice, y nuestro Padre que ve los secretos, ¿cierto?, te recompensará en público. El Señor nos ayude. Nosotros no busquemos el ser reconocidos por los demás, por lo que hacemos, por lo que ayunamos, por lo que oramos. No, hermanos. Todo eso lo hacemos nosotros en forma personal, en una forma interior con el Señor. El Señor solamente lo sabe. Cuando nosotros vayamos al templo o estemos con los hermanos, siempre demos cierto aliento, fortaleza, que salgan de nuestra boca palabras, cierto, de edificación, pero no andemos, cierto, publicando lo que hacemos. Eso no le agrada al Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos aumente la fe. Entonces, hermanos, sabemos que el ayuno es algo que sí debemos hacer. Jesús lo practicó.
El Señor nos ayude. Pero el motivo para ayunar siempre debe ser que nos acerquemos más a Dios, ¿ya? Y que mostremos nuestro amor y obediencia y sumisión hacia Él. También el ayuno que agrada al Señor, ¿cierto?, debe ir acompañado de actos de justicia. El Señor nos ayude. Además, ¿cierto?, nuestro ayuno debe tener actos que muestren cuidado y amor por los demás. Y también el ayuno que a Dios le gusta, querido hermano, no es ese ayuno que nosotros estamos publicando a toda la gente o que estamos demostrando a la gente que ayunamos, sino que el ayuno que agrada al Señor es aquel que hacemos en secreto, en intimidad con Dios. Y cuando, cierto, Dios nos ve en lo secreto, Él a su tiempo nos recompensará en público. Ahora usted dirá, Dios de alguna forma me levantará delante de los hermanos. No, hermanos, esperemos el tiempo cuando estemos con Cristo, y ahí Él nos dará a cada uno un galardón, según sea hecha la obra que Dios nos mandó a hacer. Que Dios nos bendiga y bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias por su eterno poder, su eterna misericordia. Gracias porque nos enseñas que aún debemos de ayunar, porque estamos esperando el día glorioso de su venida. Señor, y mientras estemos, Señor, en este caminar, en este mundo, debemos de orar y velar, como dice tu palabra, ¿cierto?, para no entrar en tentación, pero también debemos estar ayunando como una muestra de amor, de gratitud hacia usted. Bendíganos, Señor, para que también como iglesia, como pueblo tuyo, también, Señor, practiquemos esto tan hermoso que es el ayuno. Bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la dulce y poderosa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente y en esta semana que usted va a comenzar, en su hogar, en su familia, en el trabajo espiritual que Dios le tiene para esta semana que comienza, sea de mucha bendición.